Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me Buenas tardes, confirman si me ingeniero. escuchan? Sí, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas. Aló, ingeniero. Buenas. Era yo que no los escuchaba, que había bloqueado el sonido. Ajá, está bien. Hoy sí, ¿verdad? Creo que sí me escuchan. Bueno, yo los escucho. Sí, es que no los escuchaba. Problemas con el micro. Sí. No los escuchaba porque tenía bloqueado aquí mis auriculares. Entonces, ya estamos bien. Vamos a continuar con lo que hemos estado viendo de la clase, más con la parte práctica. Que esa parte, pues, sería, digamos que el mismo procedimiento que tendrían que utilizar en su proyecto de exposición. Entonces, ahí ya se van dando una idea de cuál es el procedimiento a exponer. Bien, cuando vimos las presentaciones, llegamos a la parte de cabeza de una bomba. También hablamos que esta que es la fórmula, la cabeza de una bomba depende de las presiones de los puntos de dónde a dónde se va a mover el fluido. Digamos, de la presión inferior y la presión superior en el caso de la imagen inferior derecha. Va a depender del cambio de altura, que a veces uno le dice columna de agua, o sea, del nivel del depósito inferior y depósito superior, y va a depender de las pérdidas. Digamos que las primeras, pues, tienen los mismos conceptos que vistos en mecánica de fluidos. Las presiones, si son depósitos abiertos, pues son iguales a cero. Si parten de un mismo punto a un mismo punto, pues esas presiones son iguales, pues al final la diferencia también es cero. También las diferencias de alturas no es más que restar la altura 2 menos la altura 1. Pero lo que sí es un poco diferente va a ser las pérdidas. Eso porque ahora lo vamos a calcular mediante tablas. Entonces, para adelantar un poco, me voy a ir cuando vimos la parte de las tablas. Bueno, hablamos de las pérdidas, realmente. Esa HR que tenía en la fórmula ya la puedo dividir en dos tipos de pérdidas, pérdidas primarias y pérdidas secundarias. También vimos la fórmula. Están estas dos de acá. Estas para pérdidas primarias que solo dependen de la longitud y un HF. HF pues que los encontramos en las tablas. Y pérdidas secundarias debido a cambios de dirección, sección transversal o accesorios. Dependen pues, de la velocidad que tiene el fluido y va a depender de un factor K, también obtenido de las tablas. Bien, entonces ya habíamos comenzado nosotros con un ejercicio práctico, solo que se me ha olvidado tenerlo abierto para que lo viéramos. Con un ejercicio práctico de cuál sería el procedimiento para diseñar una red hidráulica y habíamos comenzado con la red que les mostré en la clase anterior de ejemplo. Y habíamos llegado al punto de definir los diámetros. Siempre, bueno, ahorita cambié al AutoCAD, entonces siempre me confirma. Si no lo ven, pues me confirma. Yo les había mandado este ejemplo y habíamos calculado los diámetros ya. ¿Cómo los habíamos calculado? Pues nos basábamos en criterios de diseño de velocidad. Con ese criterio de diseño de velocidad, pues nos veníamos a las tablas, por ejemplo, a esta tabla que yo les mandé, que es la tabla para tubería metálica de acero, en este caso cédula 40, y para cálculo de pérdidas por fricción. Estas tablas, bueno, y es una tabla para agua. Deben haber tablas muy similares cuando no es acero. Este aplica para acero, hierro negro o hierro galvanizado. El acero inoxidable debería ser otra tabla porque el acero inoxidable, sus HF son diferentes, ya que HF al final depende del tipo de material y entre más
rugoso es un material, pues ese HF es más alto. Entonces en acero inoxidable, estos valores pueden ser un más menos de, o un menos 2-3% de diferencia. La verdad que no es mucha, pero sí existe una diferencia. Entonces para diseñar una red para mover un fluido, debemos remitirnos a tablas, pero no siempre va a ser esta misma tabla. Esta va a ser la tabla para agua a través de tubería metálica de acero. Si cambia, pues hay que mejor buscar la tabla que corresponda. Pero digamos que para hierro galvanizado, acero inoxidable, hierro negro, hasta para PVC, puede funcionar bien. Solamente que si es acero y PVC, preferiría tratar de usar HF un poquito, o velocidades un poquito menor, o velocidades un poquito mayor, perdón. Porque el PVC y el acero tienen rugosidad menor, entonces HF es menor y me da un poquito más de capacidad de mover flujo, que tal vez un 1%, 2%, entonces podría ser una aproximación muy cercana. Entonces utilizamos esta tabla, que era lo que hacíamos, pues buscábamos el flujo, digamos 100 galones, buscábamos el diámetro que nosotros propusiésemos, posiblemente de inicio yo no sepa qué diámetro usar, entonces me voy al azar a cualquier diámetro. Digamos que yo me hubiese ido a 3 pulgadas con 100 galones por minuto, pues yo tengo una velocidad de 4.34. Habíamos hablado que íbamos a manejar el sistema como un sistema de agua general, servicio general, entonces ahí me permite hasta 10 pies por segundo. Entonces podía irme a la de 2,5, buscar 100 galones, tengo 670 pies por segundo. Entonces pareciera que todavía puedo usar un diámetro más pequeño. El siguiente pues es de 2 pulgadas, 9.56 para 100 galones. Entonces este sería mi diámetro. Y ese fue el procedimiento que usamos para el diagrama que tengo yo en la pantalla. Cuando estuvimos trabajando, pues partimos de esta tubería, la encontramos que era de 6 pulgadas. Tuvimos que hacer también la sumatoria de final hacia atrás para saber cuántos galones iban a ir en este punto. Decidimos que será de 6 pulgadas, continuaba de 6 pulgadas, llegamos a este ramal, aquí se desvían 180 y determinamos que eran 3 pulgadas. El ramal que continuaba llevaba 320 galones, la diseñamos a 4 pulgadas. Continuamos, este ramal, por este van 80, nuestro cálculo nos aceptaba 2 pulgadas y continuaban 240 hasta el tanque final y esa la dejamos siempre de 4 pulgadas. 4 pulgadas hasta que llega a este tanque, que es un tanque elevado, donde la entrada está a 23.95 metros desde la superficie. Y aquí entregamos el punto más lejano a ese fluido. Bien, entonces estábamos en el punto de decidir los diámetros. Si ya decidimos los diámetros, yo puedo proseguir con el siguiente paso. Imaginémonos que en este punto nosotros ya decidimos que lo que vamos a mover va a ser agua. Ya decidimos que el material que vamos a usar va a ser hierro negro, o sea, tubería de acero, acero al carbón. Ya decidimos que nuestra bomba va a ser bomba centrífuga, así como la tengo dibujada. Después, cuando calculemos en el PCH, vamos a ver si esa selección nos sirve o si tenemos que cambiar el tipo de bomba. Y luego decidimos, bueno, encontramos cuánto galonaje va a pasar por cada tubería y de qué diámetro debe ser cada tubería. ¿Qué continúa ahora? Empezar a calcular cuál debería ser la cabeza de esta bomba. O sea, cuánta energía es la que debe suministrar. Y eso pues es lo que nos da aquella ecuación. Aquella ecuación que me decía que esa cabeza es igual al cambio de presiones más el cambio de alturas más las pérdidas en toda la tubería. Esas pérdidas pueden ser primarias y pueden ser secundarias. Entonces, vamos primero a las primarias. Para las primarias yo tengo una fórmula que me dice que es un HF, que es un coeficiente de fricción, por la longitud de la tubería entre 100. Si trabajo en sistema inglés, esta longitud debe estar en pies. Si lo trabajo en sistema internacional, debe estar en metros. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para el día de ahora. Entonces, yo hice, más adelante, hice este ejemplo. Vamos a ver qué me dice este ejemplo. Este es un cálculo de pérdidas para una sección de tubería. Entonces, antes de seguir, voy a mostrarles nuevamente el plano.
Con sección de tubería, normalmente yo me refiero a cualquier tramo. Puede ser del punto inferior a este codo. Puede ser de este codo a la entrada a la bomba. Puede ser de la entrada de la bomba al siguiente codo. Entonces, sección de tubería yo lo voy a llamar a una sección que para mi conveniencia yo la voy a seleccionar así. Vamos a ver cómo seccioné yo mi diagrama. Yo llamé uno, pues desde donde comienza la tubería, desde donde yo tengo un filtro. Y llamé punto 2 a la entrada de la tubería. Importante, yo dije, si lo vemos realmente hay dos tuberías, ¿verdad? Una vertical y una horizontal. Pero en términos de cálculo de fricción, yo tengo la misma tubería, se hablando del mismo material, tengo el mismo diámetro y tengo el mismo flujo. Entonces, por lo tanto, yo puedo unificar toda esa tubería en una sola sección. Veamos el siguiente. Aquí tengo una sección vertical y tengo otra sección horizontal. Nuevamente, tiene el mismo diámetro y tiene el mismo flujo. Entonces, yo lo llamé, o yo decidí que esta va a ser una sección para mí. Ahora aquí cambia un poco. ¿Por qué? Porque primero, voy a acercarme más, tengo un cambio de diámetro. Aquí tengo una reducción y cambio de diámetro de 6 a 4 pulgadas. Ya no es la misma tubería, entonces ya no puede ser la misma sección. También cambia el flujo. Entonces tengo que separar y decir que esta sección es diferente a la anterior. Aunque el diámetro se mantuviese, pero el flujo cambia, también ya cambió mi condición, una de las condiciones. Entonces ya no sería la misma sección. O al revés, si cambia el flujo, pero el diámetro no, también son secciones diferentes. Siguiente sección, desde esta T hasta el intercambiador donde se mantiene el 4. Ese es el caso, a ver, si ese es el caso anterior, se mantuvo igual, pero cambió el flujo. Entonces necesito llamarla como diferente sección. ¿Por qué necesito separarlo en secciones? Porque si vemos la fórmula, voy a regresar a la fórmula, depende primero de una longitud. ¿Qué longitud va a ser? De esa sección a la cual yo decidí partir mi tubería. Y va a depender de un HF. Y este HF, ¿dónde va a depender? De las tablas que yo les di. Las mismas tablas que usamos para seleccionar diámetro, de acuerdo a una velocidad y de acuerdo a un flujo, esa misma tabla me da ese coeficiente. Si vemos ese coeficiente, ¿de qué depende? Va a depender de esta velocidad, que al final es de este diámetro y de este flujo. Entonces, ¿por qué yo tengo que dividir las tuberías? Porque no todas las tuberías van a tener el mismo HF. Para que una tubería con otra tubería tengan el mismo HF, o sea que en este caso fuese 1.82, tiene que cumplirse que sea el mismo diámetro y el mismo flujo. Si es el mismo diámetro, pero cambia el flujo, pues yo me muevo acá también, ya no se cumple. O al revés, si cambia el diámetro, aunque el flujo se mantenga, mi HF ya es diferente. Entonces, por eso necesitamos seccionar. ¿Cómo lo seccioné? Pues yo rotulé algunos subíndices y llamé sección 1, 2, desde este punto hasta la entrada de la bomba. Y la sección 2, 3, hasta esta entrada, hasta esta T. La siguiente sección, 3, 4, similar a como estuvimos hablando hace un momento. Y vamos a ver por qué es importante también rotular dónde comienza y termina cada una de mis secciones. Imaginemos que ya estamos en que sabemos qué tubería es y qué flujo estoy manejando. Entonces me vuelvo a la presentación y tengo este ejemplo. En el ejemplo me dice que no es dato del esquema que les enseñé, sino que yo los agarré hacia al azar. Yo menciono aquí que tengo una tubería de 75 metros de longitud. Cualquier tubería. Entendamos ya que es hierro negro y que estoy moviendo agua. Y tiene 75 metros de longitud. Tiene un diámetro de 2 pulgadas. Quizás ese diámetro yo lo decidí según los criterios de la clase anterior. Voy a manejar un flujo de 60 galones por minuto. Calcular las pérdidas por fricción para esta sección de tubería. Bueno, nuevamente, esta es la ecuación. Necesito la HF y necesito la longitud. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a la tabla
donde yo hice aquí la extracción de la tabla que corresponde a 2 pulgadas, que es esta parte de acá. Aquí están 2 pulgadas y que corresponda con 60 galones por minuto. 60 galones por minuto lo tengo acá. Entonces, esta intersección de estas 3 columnas son las propiedades de esta tubería con este flujo. ¿Cuáles son esas propiedades? Bueno, si en esta tubería 2 pulgadas yo muevo 60 galones por minuto, voy a tener una velocidad de 5.74. Eso lo tengo, bueno, no lo apunté, pero esa velocidad es de 5.74. Y voy a tener un HF. Bueno, este 5.74 es el que yo hubiese utilizado para decidir si utilizo 2 pulgadas. HF va a ser 6.59. Entonces, aquí tengo los datos que yo puedo extraer. Bueno, 2 datos que me da el libro, longitud y galones por minuto. Luego, según el criterio, yo decidí que es de 2 pulgadas. Y para 2 pulgadas y 60 galones por minuto, tengo una pérdida por fricción de 6.59. Ahora, esto es importante. Son 6.59, pero esto lo pierde esa tubería por cada 100 pies de tubería. Por eso en la ecuación yo necesito dividir entre 100. Es decir, estos 6.59 de pérdida es cada 100 pies de tubería. Es decir, que si yo tengo 100 pies de tubería cabalito, toda esa distancia va a perder 6.59 por fricción. Si yo tengo 200 pies de tubería, yo voy a perder el doble de este valor. Y si tengo 300 pies, voy a perder el triple de este valor. Bien, si tenemos esos datos, tengo la coeficiente de fricción, flujo y longitud. Entonces, yo puedo aplicar la ecuación. Mi pérdida por fricción solo para esta sección de tubería va a ser igual a 6.59, que es el coeficiente de fricción, por la longitud, recordando que la longitud tiene que estar en pies, porque esta HF está en pies, a 6.59 pies por cada 100 pies de longitud. Entonces yo tengo 75 metros, necesito pasarlo a pies, pues lo multiplico aquí por 3.28 y lo divido entre 100. Al hacer la operación, 6.59 por 75 por 3.28 entre 100, me da 16.21 pies perdidos por fricción. Recordando que esos pies son columna de agua. O sea, el resultado no me lo da en PSI, sino que me lo da en pies. 16.21 pies de columna de agua de pérdida. Eso significa sea columna de agua. Bien, en algún momento puede ser, imaginemos que esta solo es la sección de una tubería. Solo es la sección de una tubería. Y después de calcular las pérdidas de todas las secciones, resulta que la pérdida total, cuando ya las sumo todas, sobrepasa lo que puede manejar la bomba. Entonces ustedes les dicen de que ¿cómo quedaría si yo lo cambiase a un diámetro mayor? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer exactamente el mismo procedimiento. La misma fórmula, pero lo que va a cambiar va a ser HF. ¿Por qué? Me están diciendo que lo cambie en diámetro mayor, pero voy a mantener el mismo flujo. Si yo lo cambio a un diámetro mayor, pero con el mismo flujo, yo me voy a mover en este sentido. Y en lugar de tener 6.59, voy a tener 2.72 de HF. Entonces hago la misma ecuación, 2.72 por la longitud en pies, que son 75 por 3.28 o entre 100. Y esa pérdida es igual a 6.69 pies de columna de agua. Entonces es decir que por pasar de 2 pulgadas a 2,5, yo paso de una pérdida de 16.21 a 6.69. Solo aumenté media pulgada, pero disminuí casi a un tercio o poco menos de la mitad lo que es la pérdida. Y eso puede significar que si todas las tuberías están en la misma condición, pues se reduce bastante la energía que debe suministrar la bomba. Bien, entonces ese es un ejemplo para calcular la pérdida por fricción de una sección. Que al final pues vimos dos cálculos en uno solo. Si yo tengo una red de 20 secciones, recordando que mis secciones las puedo dividir, juntar
entre que todas tengan el mismo diámetro y el mismo flujo. Entonces yo necesito calcular todas esas pérdidas una por una. Entonces vamos al diagrama. Yo necesito calcular la pérdida por fricción del punto 1 al punto 2. En mi fórmula, ¿cuál sería el diámetro? Pues el diámetro sería, bueno, en la fórmula no va el diámetro, sino en la tabla, serían 6 pulgadas. El flujo sería 500 galones por minuto. Con estos dos valores, pues yo calculo el HF, así como lo vimos en la diapositiva. Y en la parte de longitud, ¿qué longitud iría? Bueno, como yo llamé mi sección del 1 al 2, mi longitud va a ser toda la longitud efectiva de la tubería, es decir, esta longitud vertical más esta longitud horizontal, que serían aproximadamente 11 metros, porque aquí tengo 6.87 y de horizontal tengo 3.41. Entonces, esa sería mi longitud. Y eso es lo común que yo haría si me toca, me dan un plano y me dicen que hay que calcular la bomba. Vengo y mido. Aquí en AutoCAD, si me lo dan en plano impreso, pues mido con un escalímetro. O si de repente no hay plano, sino que hay que ir a campo a medir, pues yo vendría con una carretilla, con un metro, con un medidor láser, a seguir toda la ruta de tuberías y medir esa distancia. Entonces, este procedimiento es el que vamos a ocupar cuando estemos en campo. Siguiente sección. Bueno, perdón. Con estos datos, yo calculo la pérdida por fricción de esta primera sección, pero también tengo que calcular la pérdida por fricción del punto 2 al punto 3. Nuevamente, utilizo diámetro de 6 y 500 galones por minuto para encontrar HF. Con eso yo encuentro HF y con la longitud, pues serían estos 75 metros más este cambio de altura, que serían 3.13 metros, o sea, serían 78.13 metros en total, pasándolos a pies, recordando pasarlos a pies. Siguiente sección, yo tendría de 3 a 4, utilizaría 320 galones por minuto, un diámetro de 4 para encontrar SHF. Mi longitud serían 50 metros, pasándolos a pies, y así yo voy a encontrar con la ecuación y las tablas la pérdida por fricción de esta sección. Y hago lo mismo con todas las demás secciones, que realmente falta uno. Ahora bien, yo llamé esta sección desde esta T, la llamé sección 4.5. ¿Hasta dónde la llamé así? La llamé hasta acá arriba, que esa va a ser mi sección. Por lo tanto, para las pérdidas por fricción, mi longitud sería esta longitud horizontal de 200 metros, más este cambio de altura de 2.3, más este cambio de altura hacia el tanque de 23.95, más esta distancia horizontal de 2.68. ¿Por qué hice eso? Porque toda la tubería es el mismo diámetro, toda la tubería es el mismo HF. ¿Por qué yo no terminé aquí? Bueno, esta no es una bomba. Entonces, yo este equipo, lo vamos a ver más adelante, lo puedo considerar como una pérdida secundaria o una pérdida que el fabricante de ese equipo me da a mí. Me dice que este equipo pierde 5 PSI o 10 pies. Entonces, ese es un dato que yo solamente sumo al final. Y esta sección, pues yo la puedo considerar igual, porque si yo encuentro el HF de esta sección por separado y después de la siguiente voy a obtener el mismo HF. Entonces, para ahorrarme esos dos pasos por separado, pues yo lo uno en uno solo, siempre que mantenga el mismo diámetro y el mismo flujo. Bueno, debería incluir también el mismo material. Entonces, ese procedimiento es exactamente el mismo del ejemplo. Sección por sección, busco el diámetro, busco el flujo, con ese encuentro HF y lo incluyo en la ecuación. Luego me voy al plano y mido cuánto hay de esa sección en longitud en pies. Ahora bien, yo hice eso con el ejemplo que hemos estado viendo. Por ejemplo, me voy a ir a las tablas
Voy a ir a las tablas. Perdón, al diagrama. ¿Qué tengo yo de inicio? Tengo una tubería de 6 pulgadas. Entonces me voy primero a la tabla y busco tubería de 6 pulgadas. Vamos a trabajarlo como con un comentario. Si no se logran ver bien los números, pues me avisan. Ubico la columna de tubería de 6 pulgadas. Luego veo cuánto flujo está moviendo esa tubería. O a través de esa tubería está moviendo 500 galones. 500 galones, pues yo lo ubico aquí. ¿Dónde sería la intersección? Incluso acá, incluso aquí hacia abajo. Aquí, donde terminan estas dos líneas, sería la intersección. Entonces, todos los datos serían estos de acá. Para esta tubería de 6 y 500 galones por minuto, el fluido se va a estar moviendo a 5.55 pies por segundo y un HF, o sea, un coeficiente de fricción de 1.66. Y este es el valor que yo utilizo en la ecuación. ¿Qué me haría falta? La longitud. La longitud serían 687 más 341. Entonces, ese sería el procedimiento uno por uno, o sea, sección por sección. Ahora bien, llega un momento donde está bien hacerlo a mano. O sea, es posible que para la exposición por lo menos algunas secciones me las hagan a mano. Cuando digo a mano es esta forma, escribir la fórmula que usaron, los datos y la aplicación de los datos en la fórmula y un print screen de cómo obtuvieron los datos, así como está acá. Pero obviamente hacer eso y tienen 40 secciones puede ser muy tedioso, entonces se puede trabajar a manera de un cuadro de Excel, así como lo tengo hoy acá. Si lo ven, bien. Si lo ven, bueno, yo creé este cuadro, se los puedo mandar también para que lo usen en su proyecto de exposición cuando estén desarrollando el proyecto. Yo coloqué aquí las secciones, así como las dividí y como les enseñé en el plano. Por ejemplo, yo dividí mi sección de 1 a 2. Voy a regresar a mi plano. Es mi sección, mi primera sección, desde la parte inferior del tubo hasta el punto 2. A eso yo lo llamé sección 1-2. ¿Qué diámetro tiene esa sección? Tiene diámetro de 6 pulgadas. ¿Cuál es la longitud? Pues es la suma de esta vertical, que son 687, y de este horizontal, que son 341. Y eso pues me da 10.28 metros. Pero yo lo necesito en pies. Necesito pasarlo a 3.72. Yo lo hice mediante fórmula. La multipliqué por 3.28. Luego, por ese tubo van pasando 500 galones. Su velocidad es 5.55. Eso yo lo saqué de aquí. Aquí donde está la intersección. ¿Qué otro dato? Bueno, HF lo saqué también de acá. Es 1.66. Bueno, la parte que tiene que ver, que nos va a servir para pérdidas secundarias, pues está en esta columna. Ya lo dejé extraído como .479. Estaba relacionado con la energía cinética que se pierde al chocar con un codo, con una T, que va relacionado a una velocidad. Y entre más alta es la velocidad, más pérdidas por accesorios. Lo vamos a ver mañana. Bien, yo tengo estos datos acá. Digamos que los datos que me da el libro, lo voy a marcar en amarillo, son los datos que yo tengo a partir del plano son estos de acá. ¿Cuáles obtuve de la tabla? Pues obtuve estos tres, los voy a cambiar a color verde. Estos tres los obtuve de la tabla. ¿Cuáles son esos tres? Pues son exactamente estos que yo tengo acá. Con eso yo puedo aplicar la fórmula. ¿Cuál fórmula es la que voy a aplicar? Pues la que tenemos en la presentación. HF por longitud entre 100. Y eso yo lo tengo en la última columna. H4 es HF. E4 es mi longitud en pies entre 100. Entonces ahí está aplicada la ecuación. Entonces, según esta ecuación y según los datos que yo pude obtener del plano o los datos que me den y con los datos que yo obtuve de la tabla,
pues mi pérdida por fricción de la primera sección va a ser 0.56. O sea, yo tengo 0.56 pies de pérdida de este punto al punto 2. ¿Qué pasa del punto 2 al punto 3? Del punto 2 al punto 3. Realmente, si seguimos el mismo criterio, vemos que tiene 6 pulgadas, 6 pulgadas. 500 galones, 500 galones. Realmente, según lo que les he estado explicando, podría haberlo unido en una sola sección. Pero en este caso yo lo dividí. ¿Por qué lo dividí? Porque cuando calculemos NPCH, yo voy a ocupar la fricción solo de la sección antes de la bomba. Entonces, para no volverlo a hacer después, mejor yo lo dividí y ya lo tengo desde ahorita. Y ese dato va a ser 0.56. Entonces, llega un momento que es muy tedioso estar usando aquella fórmula. Bueno, para examen sí lo van a tener que hacer a mano con fórmula. Pero para el proyecto de exposición lo podemos hacer de esta forma. Luego sigue la sección 2.3. ¿Cuál es la sección 2.3 según mi plano? De la bomba a la primera T. Nuevamente tengo 6 pulgadas y 500 galones. Vamos a ver a la tabla. 6 pulgadas y 500 galones. Longitud también lo tengo del libro. En metros son 78.3. Vamos a ver. Tengo 75 metros acá y tengo vertical 3.3. Entonces la suma son 78.3 o 13. Sí, 78.13. Con esto yo me voy al libro, a la tabla, perdón. Regreso a la tabla. Tengo el mismo flujo y tengo los mismos datos. Entonces no necesito volverlo a calcular, pero sí me cambia mi longitud. Entonces mi resultado va a ser diferente. Y para que hagamos, para ver uno más, vamos a ver este, que es el que da bien alto. Es la sección 4 a 5. Ahora, ¿cuál es la sección 4 a 5? Desde el punto 4 hasta el punto 5. ¿Qué datos tengo para mi cálculo? Tengo mi flujo, 240 galones por minuto, y mi diámetro. Es decir, que en mi tabla, ese dato va a ser mi diámetro y mi flujo. Me falta la longitud, pero la longitud, pues con una calculadora en mano, lo que hacemos es sumar 200 metros más este cambio de altura, 2.3, más el cambio de altura grande, que son 23.95, más mi cambio, mi distancia horizontal de 2.68. Y eso, bueno, de luego de tabular son 228.93 metros. Necesito pasarlo a pies, 750.89 pies. Ya puedo aplicar las tablas para encontrar los datos. Entonces vamos a ver. Tengo un diámetro de 4. Busquemos en la tabla el diámetro de 4. Es este de aquí. ¿Cuál es mi flujo? Mi flujo ahí es 240 galones por minuto. Entonces busco 240. Aquí está. Y la intersección con todos los datos que yo necesito son estos tres. Velocidad 6.05. Vamos a ver. 6.05. Velocidad al cuadrado, entonces BCG, 0.569. Aquí está, 0.569. Y HF, 3.21. Está, 3.21. Entonces, esto me los da el libro. Y nuevamente, como ya hice la fórmula, mi fórmula va a ser igual a mi longitud por HF entre 100. Está, longitud HF entre 100. Y esta tubería de 4 a 5 produce una pérdida de 24.10. Y de todas las tuberías es la que más pérdida produce. ¿Por qué lo produce? Pues ya lo vimos, realmente ya lo vimos en el plano. Produce bastante pérdida porque es el tramo más grande. Es toda esta tubería, sube hasta la parte superior del tanque y llega a este punto. Entonces es una forma de validar de que sus resultados pues estén correctos. Si es la tubería más lejana y aquí está bien bajo, pues hay que ver si es que elegimos un diámetro muy grande.
podría ser una de las situaciones. Entonces, hacemos ese procedimiento para todas las secciones. Hacemos ese procedimiento para todas las secciones y mi cabeza va a ser la suma de todas esas pérdidas. Ahora bien, yo aquí tengo 42.67. Tengo mi sección de 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5. Ahora, ¿qué pasa con estas últimas 4? Y es lo que vamos a ver ahorita. ¿Debería yo sumar esas últimas 4, así como lo tengo, o no? Bien, vamos a ver algo en el diagrama. Mi bomba tiene que ser capaz de mover flujo del punto más lejano o de este punto al punto más lejano, que sería la parte superior del tanque. Ahora, ¿qué pasa con estas secciones? Cuando el flujo viene, estos 500 galones, viene por esta tubería y llega a la T, aquí deja 180 galones. Y aquí continúan 320. En ese momento, este ramal con este ramal se convierten en rutas paralelas. ¿Por qué rutas paralelas? Bueno, si yo este flujo lo retornara, este flujo llega aquí y de aquí retornaría al tanque. Mientras que el siguiente tiene que llegar todavía más lejano, tiene que llegar a esta otra T. Aquí se vuelven a separar. Y si yo tuviese un retorno del flujo, este flujo debería retornar de un solo al tanque, pero el siguiente flujo debe llegar hasta el intercambiador y del intercambiador debe llegar hasta este tanque. Ahora bien, la fricción que yo calcule tiene que ser la que la bomba tiene que vencer desde el punto más cercano hasta el punto más lejano. Quiere decir que solo estas tuberías que van por la parte superior es la que yo tengo que considerar. Y estas tuberías de aquí, yo no las tengo que considerar, que sería esta y esta de acá. Es decir, estas últimas 4 secciones. Eso yo no los tomo en cuenta. Entonces, para verlo, lo voy a cortar de acá y lo voy a poner acá abajo. Ahora mi cabeza va a ser de 38 pies. Y esa va a ser mi cabeza correcta. Va a ser esta. Si yo considero los ramales, esta cabeza me va a dar mayor. Ahora, ¿por qué yo no los considero? Porque la fricción de estos ramales no me afecta al objetivo de la bomba de mover del punto inicial al punto final. Esto no lo tomo en cuenta. Ahora bien, el concepto realmente es que la bomba debe mover agua, en este caso del punto inicial al punto más lejano. Pero hablando más lejano sería el que produce mayor pérdida. Un procedimiento más correcto, pero más largo, es que yo debo calcular las pérdidas de cada ramal. Es decir, las pérdidas del punto 1 hasta el punto 6. Una. La siguiente sería las pérdidas del punto 1 hasta el punto 8. Luego, calcular las pérdidas del punto 1 hasta el punto 9 y del punto 1 hasta el punto 5. Pero eso me daría 1, 2, 3, 4 cálculos. Entonces es bastante lejano, pero eso debería de ser realmente lo correcto, porque qué tal si aquí hay una válvula que está creando una caída de presión demasiada alta, o sea que esté, digamos, alguien la dejó cerrada a la mitad. Entonces eso lo va a estrangular y en ese momento esta se puede convertir en la ruta más lejana en cuanto a pérdida. Pero la mayoría de los casos, el punto más lejano coincide con el más lejano físicamente. Incluso si ese punto tiene este cambio de altura, entonces ese va a ser mi punto más lejano. Entonces, así como lo estamos considerando ahorita. Entonces, los otros ramales no se consideran. Y en mi tabla, esa pérdida sería los 4 secciones principales, que sería 37.95 pérdidas primarias. ¿Qué faltaría si ya tengo las pérdidas primarias? Pues lo que vamos a ver mañana, que es las pérdidas secundarias. Las pérdidas secundarias son por
cambios de sección, cambios de dirección o por accesorios. Y eso lo vimos, bueno, lo vimos también en turbomáquinas con la otra ecuación. Vamos a ver cuál es esa ecuación. Esta de acá. Involucra un factor K e involucra el valor velocidad al cuadrado entre 2 veces G. Entonces ahí vamos a ver por qué yo saqué ese valor en esta tabla, aunque no lo ocupáramos. Entonces eso lo vamos a ver mañana. Ahora la tabla que vamos a usar mañana va a ser esta misma, nada más que ahora nos vamos a ir a las siguientes páginas que tienen que ver con los accesorios. Como ya vimos algunos accesorios, pues ya sabemos que es un codo, que es una T, que era válvulas, válvula globo, válvula con puerta. Si lo ven, cada una tiene un gráfico, pues porque cada uno, ese factor K puede cambiar dependiendo del efecto que cada accesorio tenga en las pérdidas. Entonces, para cada uno nosotros necesitamos encontrar un factor K, pero ese factor K ¿de qué va a depender? Bueno, va a depender del mismo accesorio y va a depender del diámetro. Con eso yo encuentro el factor K, pero ese factor K lo necesito multiplicar por velocidad al cuadrado sobre 2 veces G, y ese valor es el que nosotros obtenemos de esta tabla. Entonces mañana vamos a ver cómo aplicarlo. Ya la verdad que ya estamos cerca de calcular la cabeza, ya tenemos los flujos, los diámetros, las pérdidas primarias, faltan las pérdidas secundarias y cualquier otra pérdida que pueda haber, muchas veces pues esos son valores que me dan ya los fabricantes, como por ejemplo, bueno, aquí no tengo ni uno. Bueno, este intercambiador, aquí no lo rotulé, pero adentro hay un montón de codos y secciones. Entonces, todas esas pérdidas, muchas veces el fabricante ya las calcula, ya me dice, este intercambiador le va a provocar 5 pies de cabeza o de pérdida. Entonces, eso también se lo tengo que sumar. Bien, algo así debe ser la exposición de sus proyectos. Ahora bien, yo solo tengo, hasta ahorita solo me han enviado 3 listados de los grupos. Grupo 1 de Fabio César, Marlon Andrés, Luis Roberto, Alejandro Josué, Brian Alfredo y Alejandro José. Grupo 2, Juan Andrade, Miguel Urbina, Joel Díaz, Heidi Giselle, Ricardo Antonio Lemos y Naida Peralta. Grupo 3, Ahmed. Este grupo le tiene que ir bien. Iván Samir, Denis Orlando, Fabio Alejandro, Dora Raquel, Alan Daniel y Freddy Dael. Hay 7 personas acá. Solo estos grupos tengo, entonces si los demás no tienen grupo o no me lo han enviado, pues mándenmelo, porque me han preguntado si hay algún grupo libre. Entonces, hasta ahorita solo hay 19 personas en grupos, al menos de los que me han enviado. Entonces, para que me los terminen de enviar, faltarían, sabemos cuántos vemos aquí, 30. Harían falta 11 personas. Sí, 2 grupos más. Hacen falta 2 grupos más. No sé cómo irán con escoger los proyectos. De repente veo si tengo yo proyectos por ahí para que lo trabajen con los proyectos que hemos trabajado nosotros o de proyectos de clases anteriores. Entonces ahí si no lo tienen, pues vamos a ver si la otra semana se los asignamos porque realmente ya terminamos el primer parcial. A menos que un grupo decida hacer proyectos de aire comprimido. Entonces ahí esperaríamos hasta el segundo parcial. Bien, entonces los que no tienen grupo, aquí yo los mencioné. Para los que no tienen grupo, pues faltan 2 grupos más para que se unan y me envíen los listados. Me envíen los listados. Esto es para yo irlos organizando. Realmente no es que hay problemas si no lo presentan. Simplemente para tenerlos ya organizados en mis cuadros. Y también saber cada grupo cuándo va a exponer. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, yo así los ubiqué. Realmente no necesariamente se va a hacer el orden de exposición. Simplemente pues así los enumeré según me los iban enviando. Entonces, pendiente de que me manden los otros 2 grupos. Si hay consultas de las tablas, de los ejemplos o de los grupos, pues lo vemos ahorita. Si no, continuamos mañana. Sí, tengo una consulta, ingeniero, ¿Sí? sobre el plano que está explicando ahorita. Físicamente, ¿qué sucede con la bomba al despreciar el tramo en el que no hacemos el cálculo? Es que veámoslo de otra forma. Físicamente, ¿qué sucede? Bueno, veamos, si los calculamos, voy a tener un dato erróneo.
bueno, si los tomo en cuenta, porque ya vimos que cuando yo lo tenía calculado, me daba 42 pies. Cuando yo no los considero, me da 38 pies casi. O sea, ahí hay 4 pies que no puede ser mucho, pero pueden hacer que la bomba quede afuera de su punto de operación. Ahora bien, otro efecto es que la bomba tiene que mandar agua al punto más lejano, y el más lejano es el que produce más pérdida. Si nosotros nos vamos moviendo de este punto, que es el punto de mayor pérdida, avanzamos, las pérdidas que acabamos de calcular le van restando presión, le van restando presión, le van restando presión y llega aquí. Si yo sigo este rumbo, también le va restando presión, llega hasta acá. Pero al siguiente le sigue restando más presión, le va restando más. Quiere decir que en el punto 4 yo tengo una menor presión que en el punto 6. Y en el punto 5 voy a tener menos presión que el punto 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo no necesito tomar en cuenta estas pérdidas. ¿Por qué? Porque si la bomba me logra llevar agua hasta este punto que está lejano y súper alto, pues a mí me dice los cálculos que no hay problema y van a llegar también a estos puntos. Es algo similar a aire acondicionado, cuando calculaban las pérdidas primarias, las pérdidas por fricción en los ductos. No tomaban en cuenta todos los ramales, sino que solo el punto más lejano. Porque los ramales es fricción que ya no me afecta a la ruta más crítica. Entonces, si yo calculo mis pérdidas tomándolos en cuenta y a la hora de poner la bomba, lo que va a pasar es que la bomba va a quedar demasiado sobrada. Es decir, imaginémonos que si los tomo en cuenta y me den 200 pies de cabeza en total, pero cuando ya la bomba va a trabajar, ella solo va a vencer las de la ruta crítica. Y puede ser que los de la ruta crítica solo sean 150 pies. Entonces, físicamente o mecánicamente lo que va a pasar es que la bomba va a estar muy sobrada y lo que va a pasar es que está con demasiada potencia y no la necesita. Entonces, lo que va a pasar es que va a intentar acelerarse. ¿Por qué? Porque va a estar muy libre. Se va a sentir muy libre y puede acelerarse y puede salirse de su punto de operación, que es el gráfico que vimos la vez pasada y lo vamos a terminar de ver más adelante. Si se acelera, lo que va a Ok. pasar es que va a empezar a jalar más amperaje también. Entonces Ok. puede Entonces la dañarles. potencia sería superior a lo que ocupamos. Sería superior a la que necesitamos, porque le estaríamos diciendo que necesita vencer más pérdidas de las que realmente ocupa. Y entonces cuando seleccionemos vamos a asumir potencia en watts que realmente no los necesitamos. Nos vamos a obligar, fíjate que si pasa eso, hay una solución. Nos va a obligar a poner una válvula aquí y fingirle esas pérdidas que nosotros pensábamos que sí las iba a tomar en cuenta. Pero al fingírselo, sí vamos a hacer que la bomba trabaje bien, pero nos vamos a quedar con una bomba que pudo haber sido más pequeña. Y se puede ver Ok. representado en la inversión inicial y en el alimentador eléctrico, en la capacidad del panel eléctrico, protecciones, todo. O sea, al final repercute en todo. Ok, ya entendí. Sí. Bien, entonces, ¿qué más? Ingeniero, ¿Sí? mire que yo tengo una duda porque me falló un poquito el audio. Es cuando estuvo mencionando de 1 a 6, de 1 a 7 y de 1 a 6, de 1 a 8 y de 1 a 9. Ah, son las secciones que yo decidí dividir mis tuberías. Yo dije que voy a dividir mi sección de 1 a 2. Todo esto lo voy a llamar una sola sección. Y de 2 a 3 lo voy a llamar otra sección. Yo lo hice de tal forma que todas las secciones cumplieran con tener el mismo diámetro y el mismo flujo. Es decir, que aunque aquí hay una tubería para arriba y después hay otra en este sentido, pero ambas tienen el mismo diámetro y el mismo flujo, entonces yo lo puedo unificar. Entonces, a eso me refería yo con sección de 1 a 2, de 2 a 3, y lo podemos ver en la tabla. Después yo pasé a la tabla. Una es para guiarme en estos renglones, qué significa cada una, y lo otro es que me simplifica el cálculo de estos valores. Porque aunque la sección de 1 a 2 tenga 10 tubos que cambian de dirección, pero si son el mismo diámetro, el mismo flujo, yo voy a obtener el mismo resultado. Entonces, yo lo unifico y sumo las longitudes. Y eso me va a dar el 0.56. Entonces, a eso me refería de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Ok, está bien. Es que me parece,
Es que esa parte sí la había entendido, pero no sé si fue mi audio o tal vez que escuché mal que había mencionado de 1 a 6 y de 1 a 8, porque como eran las... Ah, sí, sí, es que Era la realmente, otra manera. sí, es que yo tengo que calcular mis pérdidas por fricción en la ruta más crítica o más lejana, es decir, desde el punto 1 hasta punto 5. Pero hay otras pérdidas que son estas, la de 3 a 6 y la de 4 a 8 y 4 a 9. Yo realmente cuando hago un red hidráulica, yo realmente tengo, bueno, como su nombre lo dice, es una red. ¿Por qué? Porque yo tengo varias rutas. Yo tendría la ruta de 1 hasta el punto 6. ¿Por qué? Porque la bomba tiene que llevar agua al punto 6. Otra ruta sería de la 1 al punto 8, porque también tiene que llevar agua a esta pila. Y otra ruta sería de la 1 al punto 9. Y la última de la 1 a la punto 5. Yo realmente debería de calcular la cabeza que me provoca cada una de esas rutas, pero es algo tedioso porque tocaría hacer 5 cálculos. Entonces uno solo hace el cálculo de la ruta que uno estima es la de mayor pérdida o la que produce mayor fricción, mayor pérdida por accesorios o mayor cabeza, mejor dicho, mayor cabeza. Y eso normalmente se cumple con la que está más lejana físicamente. Y ahorita con solo verlo, la más lejana físicamente es cuando la bomba manda agua hasta el tanque superior. Entonces por eso calculamos las pérdidas en esa ruta. Pero un cálculo debería ser calcularla en todas las rutas y tomar la pérdida más grande. Y esa sería mi cabeza de la bomba. Entonces eso fue lo que yo mencioné cuando decía de 1 a 6, de 1 a 8 y de 1 a 9. Ok, entendido, ingeniero. Bueno, bien, entonces ya nos pasamos de las 5. Sí, entonces continuamos mañana. Mañana vamos a ver pérdidas secundarias y ya con eso tendríamos el cálculo de cabeza. Y creo que sí nos va a tomar el miércoles para NPCH. Y ahí terminaríamos ya lo que es el parcial. Entonces nos vemos mañana. Está bien, ingeniero. Listo, Gracias, ingeniero. Bueno, Gracias, ingeniero. no, buenas tardes.